Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación A. Para toda la familia. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación. Que Dios nos bendiga, estimados hermanos y amigos que están en sintonía de Canal 7, la señal de la plenitud de Dios. Es una bendición el de poder llegar hasta la intimidad de sus hogares a través de este medio de comunicación. Soy el pastor Oscar Arriola de la iglesia La Voz de Dios de la colonia Miraflores 3. Ahí estamos, hermanos, predicando la palabra del Señor y a través de este medio pues estamos llegando hasta la intimidad de sus hogares con el propósito de poder llevar bendición a sus vidas. Es importante saber que en medio de cualquier situación que nosotros podamos estar viviendo, siempre Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Todo lo que nosotros vivimos, todas las circunstancias que nosotros pasamos en la vida, sean buenas, sean malas, para todas Dios tiene una respuesta. Todas están ya todo tiene una razón, el porqué. Como decía, sea bueno o sea malo, siempre hay algo el por qué suceden las cosas. Así de que a través de la palabra del Señor tenemos respuestas para nuestras vidas. Hoy este día quiero compartir un tema y es principios que todo cristiano debe de conocer, principios espirituales que todo cristiano debe de conocer. Y vamos a estar hablando de unos principios que a la luz de la palabra para mí es importante que nosotros los conozcamos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ver allí en Efesios vamos a ver el capítulo 4 de Efesios. Ahí vamos a leer en la palabra del Señor desde el verso 11 en adelante para tratar de entender un poquito mejor o basar el tema de esta tarde. Dice la palabra del Señor así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que ya no seremos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a tomar como base para esta enseñanza el versículo 13, donde dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Quiero dar una palabra de oración. ¿Quieren unirse conmigo? Háganlo. Es un buen momento, ¿verdad? Ya ha pasado prácticamente un día de trabajo, las horas laborales prácticamente todos ya están saliendo y creo que es un buen momento para agradecerle a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre buen Dios, en esta hora queremos agradecerle, Señor, por esta oportunidad que nos permite de estar llegando hasta la intimidad de los hogares de cada hermano, de cada amigo, Señor, en esta preciosa tarde. Quiero, Padre glorioso, que tu Espíritu Santo revele esta palabra a nuestras vidas para poder llevar bendición hasta la intimidad de sus hogares. No sé, oh Dios, cuál sea la situación que cada hermano esté viviendo, pero creo, Señor amado, a través del Espíritu Santo, que la gracia y el poder maravilloso suyo han de bendecir la vida de cada uno.
En el nombre poderoso suyo pedimos que cualquiera que sea la situación que esté viviendo cada hermano, Señor, sea solventada por el poder maravilloso suyo. Los que están enfermos, Señor, los que están, quizás, Dios mío, pasando alguna situación, quizás este día, Señor, ha sido un día difícil para algunos. Padre Santo, tú tienes una palabra, tú tienes respuestas para su vida. Hágales entender, oh Dios, que usted nunca los ha abandonado, que usted siempre está con ellos, Padre amado. Que cada uno reconozca, Señor Jesús, que usted tiene siempre la respuesta para sus vidas. En el nombre poderoso suyo lo pedimos todo. Amén y amén. Bien, repetimos el tema: principios espirituales que todo cristiano debe de conocer. Cuando hablamos de principios, estamos hablando de aquellas cosas que son bases, son la razón, son cosas que uno debe de conocer por ley prácticamente espiritual. Porque si no tenemos esos principios o no conocemos esos principios, entonces vamos a encontrar muchas dificultades en cuanto a la vida cristiana. Sabe que yo he estado analizando de que mucha gente en los caminos del Señor empiezan con una motivación que pronto esa motivación se pierde, se termina, porque no conocieron los principios, no conocieron esos principios espirituales como cristianos. Y algunas veces el desconocer esos principios nos ha llevado a que cuando enfrentan diferentes circunstancias en la vida, no entiendan y aún hasta se vean decepcionados de la vida cristiana. Por eso es de que es el tema, principios espirituales que todo cristiano debe de conocer. Y dentro de ellos encontramos uno de los principios, y es que los padecimientos son parte de la vida cristiana. Esto pareciera de que el desconocerlo afecta mucho la vida de muchas personas. Dice de que mucha gente cuando viene a los caminos de Dios viene con una idea bastante equivocada. Y es más, algunas veces nosotros como predicadores les vendemos un evangelio donde no les aclaramos acerca de estos principios. Y le hacemos ver a las personas que si vienen a Cristo, sus problemas van a terminar y que sus dificultades ya no van a estar en la vida de ellos. Y eso muchas veces la gente la motiva a venir a Cristo, porque ¿quién no quiere estar libre de problemas, libre de dificultades, libre de adversidades? Creo que todo el mundo no quisiéramos nosotros tener ninguna de esas cosas. Pero cuando nosotros les hablamos de esta manera, les damos una idea bastante no completa del evangelio que Cristo nos enseña. Es verdad que muchas cosas que son como consecuencia del pecado ya no van a estar en la vida de nosotros como cristianos. Por ejemplo, una persona que tiene un hombre que vive en los vicios, cuando viene a Cristo, los sufrimientos por ese vicio ya no los va a tener, porque su vida va a cambiar, ya no va a tener padecimientos de ese tipo. Y así cualquier persona, cuando deje la vida que lleva de pecado, van a haber cambios en su vida y van a haber cosas las cuales ya no va a padecer de ella, ya no va a sufrir vergüenza, ya no va a sufrir ciertas cosas que tienen que ver con la vida de pecado que ha venido llevando. Pero eso no quiere decir de que su vida no va a tener algún otro tipo de dificultades. De hecho, la Biblia nos enseña que si alguno, dijo Jesús, quiere venir después de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa palabra de tomar la cruz, para los judíos era fácil de entenderla, porque llevar la cruz significaba
llevar llevar el instrumento donde iba a ser sacrificado. Cuando una persona llevaba la cruz se la ponía en aquel que iba a tener que padecer y que tener que sufrir. Entonces, cuando Jesús dijo tienen que llevar su cruz, estaba hablando de un sinónimo de muerte, un sinónimo de sufrimiento, de padecimientos. Y eso es claro que cualquier persona que viene a Cristo debe de saber que los padecimientos no son quitados cuando uno viene a Cristo, aquellos padecimientos que son por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y explico y repito que hay cosas, hay padecimientos que la persona que viene a Cristo van a desaparecer y nunca van a volver si es que esa persona no vive esa vida de pecado ya y abandona esa vida de pecado. Esas consecuencias, esos sufrimientos por esa vida que llevaba ya no serán parte de su vida. Sin embargo, no quiere decir de que no van a haber otros padecimientos. Eso lo mencioné en muchas ocasiones. Timoteo también lo dice: si sufrimos con Cristo, reinaremos con Cristo. La palabra del Señor nos enseña tantas cosas, pero si uno ignora que estos son principios espirituales importantes de conocer, vamos a tener dificultades, porque cuando la persona viene a Cristo y empieza a darse cuenta que aún estando en Cristo tiene padecimientos, tiene sufrimientos, hay críticas, hay adversidades, pues se decepciona y hasta a veces piensan que uno les ha mentido en cuanto el llamado o lo que uno les ofreció. La Biblia dice que si una persona: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Está hablando de la vida angustiosa de pecado que la persona lleva. Está hablando de la vida cansada de pecado que las personas llevan. Entonces, digo, no es que ustedes ya no van a tener padecimientos. Y un ejemplo de eso lo tenemos en Mateo capítulo 7, versículo 26, cuando la Biblia habla de los dos cimientos. Usted no ha notado que la Biblia dice que el que edifica sobre la arena, dice que vendrán ríos, vendrán vientos, vendrán tempestades, y si fundó su casa sobre la arena, dice que será grande su ruina y que su casa va a caer. Pero pareciera de que uno dice: bueno, pero este es con el que funda su casa sobre la arena. Lo que aquí está diciendo de que si funda su casa sobre la arena, su casa va a caer, porque cuando vengan las tempestades, vengan los vientos, no va a resistir aquella fundación que se hizo. Pero si usted nota más abajo, ahí nos enseña la palabra de Dios. En el verso 26 dice: pero cualquiera que oye estas palabras y no las practica, le comparará a un hombre insensato. Eso dice que edificó su casa sobre la arena. Y ahí dice que descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Pero también menciona, está un poquito antes, dice que cualquiera que le oye, verso 24, cualquiera pues que oye estas palabras y las pone por práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero oiga esto, está hablando del que edificó su casa sobre la roca. Dice en el verso 25: descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó. Ahora, ¿qué es lo que quiero que ustedes comprendan de esto? Que a ambas casas, a ambas fundaciones, le vinieron las tempestades. Es decir, que no porque aunque usted tenga fundada su casa sobre la roca, aunque usted sea un buen cristiano, aunque usted sea un hijo de Dios, fiel al Señor, que guarda su palabra, que obedece su palabra, que hace lo que la Biblia dice, aunque usted sea un buen creyente, la Biblia dice que vendrán ríos, vendrán vientos, vendrán tempestades que van a golpear sobre su casa. De igual manera, aquel que hace su casa sobre la arena, la diferencia es que una va a resistir y la otra no va a resistir
Pero a ambas casas, a ambos tipos de cristianos, le van a venir tempestades. Sea usted un buen creyente, usted un mal creyente, las tempestades siempre van a venir a nuestras vidas. Con la diferencia, decíamos, de que el que funda su casa sobre la roca, es decir, el que hace la palabra, el que vive practicando la palabra, el que vive haciendo la voluntad de Dios, en medio de las dificultades que vengan sobre su vida, va a poder permanecer firme. Mientras tanto, el otro, que solo oye la palabra, que no guarda lo que Dios quiere, y es un oidor olvidadizo, no practica, no vive lo que la palabra del Señor dice, cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades, esa casa se va a caer, porque no está fundada sobre la roca. Note que aquí encontramos este principio de que los padecimientos son parte de la vida cristiana, y no debemos de verlo como algo extraño. De hecho, Pedro le dice a los hermanos, no os sorprendáis del fuego de la prueba que los ha sobrevenido como si alguna cosa extraña le estuviese aconteciendo. No es, hermano, de que las pruebas son algo quizás que no va a acontecer en nuestra vida, no. Cualquier persona que sea cristiano fiel a Dios, o sea, si usted es una persona que ofrenda, que diezma, que sirve en la iglesia, que trabaja en la iglesia, que ayuda a usted en los ministerios de la iglesia, eso no significa, no quiere decir que usted no va a tener dificultades. Y para mí es muy importante esto, porque allí donde mucha gente dice, pero ¿por qué yo, si yo le sirvo a Dios, si yo trabajo en la iglesia, si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo hago las cosas para Dios, ¿por qué me vienen estas cosas? Bueno, sencillamente porque es parte de la vida cristiana. Usted está expuesto, igual que todos, a este sufrimiento, con la garantía que le puedo dar y que le puedo decir con toda confianza, a la luz de la palabra de Dios, que quizás puedan venir en su vida dificultades como pobrezas, en que usted diezme, en que usted ofrende, puede tener problemas económicos, pero debe estar confiado que si usted es un hombre fiel, una mujer fiel a Dios, en medio de esas dificultades usted va a poder sobrevivir, usted va a poder ver la mano de Dios. Mientras tanto, el otro que no lo hace, su fe va a decaer, no va a ver la mano de Dios, va a ser derribado, a lo mejor va a retroceder. Pero usted que vive para Dios, que hace las cosas bien para el Señor, va a poder sobreponerse a las dificultades, a las enfermedades, a la escasez, a los problemas que a veces pueden venir en la vida, porque su casa está fundada sobre la roca. Entonces, esto es uno de los principios que todo cristiano debe conocer. No extrañarse, debe conocer y saber que las dificultades son parte de la vida cristiana, y sea usted un buen creyente o no lo sea, las pruebas van a venir y van a golpear con ímpetu sobre su vida, sobre su casa. Pero si usted está haciendo la voluntad de Dios, usted va a poder sobrevivir en medio de cualquier dificultad que usted esté atravesando. La palabra del Señor dice que la oración del justo puede mucho. La misma palabra del Señor dice, el salmista dice, son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo liberará Jehová. Note que no está diciendo de que no habrá dificultades, no. Dice que son muchas las aflicciones que el justo ha de padecer, pero que de todas ellas la promesa que tiene es que Dios le va a librar. Entonces, eso nos deja claro de que Dios siempre, o que mejor dicho, de que las dificultades que nosotros vivimos, Salmo 34, verso 19, donde dice que muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas ellas lo liberará Jehová. La diferencia está en los otros, que si no hacen la voluntad de Dios, no hay promesas de Dios para ellos como la hay para aquellos que son justos. Y el mismo salmista es el que en el verso 15, Salmo 34, dice que los ojos de Jehová están atentos a la oración de los justos. Y también dice, claman los justos y Jehová los oye. Cercanos está Jehová los quebrantados de corazón. Siempre la promesa de Dios es para los justos.
Y ahí es donde se puede ver la bendición de hacer las cosas bien para el Señor. Y si nosotros sabemos y entendemos y conocemos que las cosas estas son parte de nuestra vida, cuando vengan a nuestra vida no vamos a alarmarnos, sino que vamos a mantenernos firmes, porque esto ha hecho que mucha gente retroceda en la vida cristiana. Hay gente que llegó con una motivación y llegó muy contentos, pero como no conocían estos principios, cuando las pruebas llegaron, retrocedieron porque tenían una idea equivocada de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como primer lugar decíamos, el primer principio es que las pruebas, las dificultades son parte de la vida cristiana. Pero hay otro principio que quisiera compartir con ustedes, y ese es de que la oración para que Dios la responda, tiene que también uno conocer los principios espirituales que Dios ya ha revelado en su palabra. Todos nosotros tenemos la idea, y es más, hay gente que ha oído mucho esto, y ha oído de que todo lo que uno pida a Dios, Dios se lo va a dar. Y esto hay que analizarlo bien, hay que conocer los principios espirituales. Este principio tiene que ver con la oración y con las peticiones que hacemos a Dios. Cualquier persona cuando viene el Señor tiene la mentalidad de esta. La Biblia dice de que todo lo que pida a Dios, Dios me lo va a dar. Tiene la otra idea, y es de que Dios es todopoderoso. Tiene la idea de que Dios es amor y que Dios es bueno. Así de que todo lo que yo le pida a Dios, Dios me lo va a dar, porque es promesa de Dios. Y está bien esas cosas, saberlas y conocerlas, pero no podemos ignorar que la Biblia a nosotros nos enseña de que nosotros debemos de pedirle al Señor, pero pedirle de una manera correcta. Santiago nos enseña eso y dice que pedimos, dice, pero no recibimos porque pedimos mal. Y aquí empezamos a ver que la oración que nosotros, cuando nosotros no entendemos esto, empezamos a encontrar varias dificultades. Y es que nosotros al no entender esto, vamos a tener en el verso 4, capítulo 4, verso 3 de Santiago, dice: pedid pero no recibid, porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. Note aquí que aquí hay otros principios espirituales con respecto a la oración. Y es que la oración, aunque todo lo que le mencioné al principio es real, Dios es poderoso, Dios es amoroso, Dios ha dado promesas que pidamos y que Él nos va a dar, y todo eso no cambia lo que voy a decir, pero las peticiones, las oraciones tienen su principio que hay que conocer. Y aquí nos dice Santiago algo, que a veces pedimos, pero no pedimos bien. Y fíjense que uno de los principios en cuanto a la oración es que para recibir del Señor nosotros tenemos que pedir bien. Ahí empecemos. Dice que el que pide equivocadamente no va a recibir lo que está pidiendo. Entonces, en cuanto a la oración, en cuanto a los principios de la oración, encontramos de que para que Dios nos responda a nuestra petición, nosotros tenemos que pedir correctamente. ¿Y qué podemos decir que pedir correctamente? Allí donde nosotros encontramos que muchas veces no sabemos nosotros pedir correctamente. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido cosas que a la luz de la palabra han estado totalmente fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuántas cosas nosotros pedimos? Y eso lo encontramos en la Biblia. Por ejemplo, dice la Biblia de que en una ocasión Santiago, la madre de Santiago le pide al Señor, le dice: quiero que cuando te sientes en tu trono,
uno de mis hijos esté en la derecha y el otro esté en la izquierda. Y claramente no saben lo que están pidiendo. Estaban pidiendo mal. El Señor en muchas ocasiones les corrigió esas cosas porque ellos tenían ideas equivocadas, querían cosas que no estaban correctas como ellos las pensaban. Y eso sucede a menudo, de que uno pide cosas que no están, pide cosas que no están dentro, no están correctas. Uno está pidiendo cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Pero aquí donde tenemos que nosotros saber de que si nosotros no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque nuestras peticiones estén ahí constantemente, no van a ser contestadas de parte de Dios. Porque si las peticiones que estamos haciendo están fuera de la voluntad de Dios, Dios no va a contestar esas peticiones. Por eso es que ahí es importante que uno pida la alianza del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude. Dice la Biblia en el capítulo 8 de Romanos, verso 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Note qué interesante es esto. Dice la Biblia que nosotros no sabemos pedir como conviene. No sabemos. Pero el Espíritu dice intercede por nosotros. Es decir, que para poder nosotros hacer una oración correcta, una petición correcta, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine para pedir, para buscar y para poder pedir aquellas cosas que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque claramente dice la palabra, nosotros no sabemos cuántas cosas nosotros hemos estado pidiendo a Dios, y quizás usted sea de esas personas que hasta se cansó o más bien se enojó, porque eso es lo que quisiera yo que usted entendiera, que si no entendemos o conocemos esos principios, va a haber decepción en nuestras vidas. A lo mejor estamos un poco tristes porque en este fin de año ya nos pusimos una meta y pedimos a Dios algo y empezamos a pedirle a Dios desde el principio del año, diciéndole: Señor, si tú me das esto o dame esto. Y llegó ya diciembre y todavía usted no ha tenido la respuesta de esa petición, y eso tiende a llevarle a veces a un estado a que sus emociones sean afectadas por parte de que no ha habido una respuesta a esa petición. Pero ya se preguntó si esa petición está de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya se preguntó si esa petición está exactamente en la voluntad del Señor. Si está en la voluntad de Dios, pues entonces usted puede confiar de que va a llegar ese momento de que va a dar la respuesta. Pero debe estar seguro de que está pidiendo para su propia bendición y no para su propia destrucción. Porque muchas veces uno pide cosas, como le digo, de que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces uno pide cosas materiales, como un hermano que empezó a orar a Dios y decía: Señor, te pido de que me des una moto para ir a la iglesia. Y empezó a pedirle a Dios por una moto para ir a la iglesia. Y a los días Dios le concedió una moto y él iba a la iglesia en su moto. Al tiempecito: Señor, regálame un carrito para ir con mi familia. Y empezó a orarle a Dios. Y Dios le dio el carrito para su familia. Pero luego ya no estaba conforme con eso. Y dice: Señor, regálame un pick-up para poder ir a la iglesia y llevar a los hermanos. Y lo hacía bien, dice. Dios le concedió también esa petición. Pero cuando ya estaba en esa condición, entonces le pidió a Dios algo y le dijo: Señor, dame un vehículo grande para poder trabajar con él. Y cuando Dios le dio eso, entonces él ya no iba a la iglesia, él dejó de congregarse, él ya no tenía tiempo para Dios. Hay veces que Dios no nos da cosas porque Él conoce si van a ser para nuestra bendición o no van a ser para nuestra bendición. Por eso hay cosas que Dios no las da, aunque uno las pida. Pero
hay que pedir al Espíritu Santo que nos guíe para poder pedir de acuerdo a su perfecta voluntad. En cuanto a la oración, hay principios, decíamos que hay que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero hay otros principios por los cuales Dios no responde, o los cuales Dios va a responder si nosotros lo hacemos bien. Y ese es también el otro principio en cuanto a la oración, es que tenemos que pedir a Dios con fe. La Biblia claramente dice, si usted nota en la Escritura, la Biblia dice que para Dios todo es posible y que para Él no hay nada imposible. Pero hay una parte en la cual Dios presenta un imposible. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versos 5 y 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es cierto que a Dios no hay nada que Él no pueda hacer. Dios lo puede hacer todo. Dios tiene todo el poder. Él puede sanar, Él puede liberar, Él puede restaurar, Él puede proveernos, Él puede hacer todo. Pero claramente dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que sin fe es imposible. Aquí aparece un imposible para Dios. Y es que si no hay fe en la vida de nosotros, no hay milagro, no hay respuesta. Es necesario, dice Hebreos, que el que se acerca a Dios crea que le haya y que es galardonador de lo que busca. Porque si no tiene fe, si aquella oración no está siendo hecha con fe, entonces esa petición no tendrá respuesta. Y es un principio de la palabra de Dios que uno debe de conocer. Porque a veces uno está diciendo, pues yo tengo fe que Dios lo va a hacer, pero también yo mencionaba un día de estos en la iglesia, decía que muchas veces lo que nosotros tenemos no es fe. Muchas veces lo que nosotros tenemos es una ilusión. Nos emocionamos sobre algo, pero ese algo no es fe. No es fe. Porque la fe que mueve montañas, la fe que es firme, la fe que nosotros debemos de tener, la fe que es verdadera, es aquella que nosotros hacemos a Dios y que se puede ver. Esa fe se puede ver y se puede probar. La Biblia habla de que Dios muchas veces va a probar nuestra fe, que Dios va a ver nuestra fe. En la Biblia encontramos que muchos hombres no vieron milagros por falta de fe. Y algo otro dice la Biblia, por vuestra poca fe. Y algo otros vieron milagros porque su fe era grande. Entonces, algunas veces nuestras peticiones no tienen respuesta porque carece de fe, o es muy poca la fe, o sencillamente no hay fe. Y varias veces encontramos en la Biblia, por ejemplo, un hombre que le dice al Señor, Señor, ayuda a mi incredulidad. Es decir, que el hombre tenía duda de aquello que estaba esperando de parte de Dios. Encontramos a otro que el Señor le dice, en el caso de Mateo capítulo 17, encontramos la historia de aquel hombre lunático que tenía un espíritu que lo hacía caer en el fuego o en el agua, y cuando los discípulos quisieron orar por él para reprender el demonio no se fue. Y luego el Señor ora y el demonio se va, y los discípulos preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y él les dice, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. O mejor dicho, por su duda, por su incredulidad. Y allí encontramos de que el Señor ora y el demonio se va, porque claro, el Señor puede hacerlo todo, pero para que Dios haga las cosas a través de nosotros, o para que Dios haga aquellas cosas en favor de nosotros, tenemos que orar con fe. La Biblia dice claramente, pero pidan con fe, no dudando, porque el que pide dudando, el tal no va a recibir nada de parte del Señor. Eso lo menciona Santiago en el capítulo 1. Que si uno pide a Dios con fe, uno va a recibir, pero si uno pide sin fe, uno no va a recibir. Dice la palabra de Dios en el verso 6, capítulo 1, verso 6 de Santiago, dice, pero pida con fe.
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Note que aquí nos habla bien claro la palabra de Dios. Si nosotros estamos pidiendo algo, pero no lo hacemos con fe, lamentablemente esa petición no tendrá respuesta, aunque Dios tenga todo el poder, porque Dios ha establecido principios para responder a nuestras peticiones. Y lo primero dijimos que en cuanto a la oración, uno de los principios es que hay que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí encontramos el otro principio en cuanto a la oración, que decíamos que es que hay que pedir con fe. Porque si pedimos dudando, no recibiremos tal cosa del Señor. ¿Ya se ha puesto a pensar usted si será que usted no ha recibido respuesta de Dios porque usted lo está pidiendo con fe? Y usted puede decir, pero hermano, ¿y cómo puedo yo saber si estoy pidiendo con fe o no? Una de ellas, ¿con qué constancia, con qué perseverancia usted está pidiendo a Dios? Hay veces que uno dice, yo estoy creyendo que Dios lo va a hacer, pero ¿con qué constancia usted pide a Dios? ¿Con qué insistencia usted pide a Dios? En la Biblia encontramos la mujer sirofenicia. En Mateo capítulo 9 se menciona de esa mujer sirofenicia, en donde la Biblia dice de que esta mujer incluso recibió rechazos de parte del Señor, de parte de los discípulos. Primeramente de parte de los discípulos, que le decían al Señor, Señor, despide a esta mujer viene ahí haciendo mucha bulla, despídela. Y esta mujer es perseverante en su petición. Ella quería de que Dios le hiciera un milagro con respecto a su hija que estaba poseída por un demonio. Y dice la palabra de Dios de que esta mujer constantemente insistía al Señor de que Dios hiciera un milagro. Y después de mucho tiempo de seguir al Señor, de ir detrás del Señor, el Señor le da el milagro, pero todo se da en base a la fe que esta mujer tuvo. Y Jesús claramente dijo, esta es grande la fe de esta mujer. Pero lo dijo en base a la perseverancia, porque aunque tuvo rechazo de los discípulos, aunque el Señor no le hizo caso por un momento, esta mujer insistió y pudo ver la bendición de Dios. También otro ejemplo que se da de fe y de perseverancia es en Lucas capítulo 18, donde habla de una mujer que llegaba constantemente pidiendo respuesta, y el juez no le hacía caso, pero dice que después de tanto tiempo el juez se cansó y le hizo justicia. Y el Señor pone un ejemplo, dice que si hubiese esa fe en nosotros podríamos ver la bendición de nuestro Dios. Encontramos casos como esos de perseverancia. Encontramos el otro caso de aquellos 4 hombres que llevan al paralítico, lo llevan entre 4 personas, y cuando llegan, dice, a la casa de aquel donde estaba Jesús, dice de que no hallaron por dónde entrar porque la multitud estaba allí. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 5, verso 17. Pero ellos al poder ver las dificultades que había, ellos no desistieron de lo que buscaban, y eso demuestra que había fe en ellos. Se atrevieron hasta abrir el techo de la casa donde estaba Jesús y meterlo, a pesar de todas las circunstancias. Ellos no desistieron de lo que venían buscando. Y esa es una forma de poder medir y ver la fe. Si nosotros en realidad tenemos fe, las circunstancias no nos van a desviar de lo que nosotros queremos. Pero si nosotros no tenemos fe, cualquier cosa va a desviar la atención de aquello que estamos pidiendo. ¿Cuántas veces porque alguien nos dice algo, nosotros desistimos de pedir sobre aquello? Aquella mujer que estaba ya orando, Ana, en el capítulo 1 de Samuel, de 1 Samuel, se menciona de que Ana estaba orando, pidiendo un hijo a Dios, y llegó tanto tiempo a estar allí
el propio sacerdote le dijo, ya mujer, ya digiere tu vino, ya, decir, como quien dice, ya me cansaste de estar ahí, que no dices nada, estás llorando, estás ahí, estás ebria. Pero eso no la cansó, no la desvió a esta mujer del propósito que ella tenía. Dice, no, Señor, le dice, yo no estoy ebria, yo soy una mujer atribulada, que estoy buscando un milagro. Y cuando una persona tiene fe, no la va a desviar ni el tiempo, no la va a desviar ni las circunstancias, ni la oposición, ni las dificultades. Lo que busca, lo que quiere, va a perseverar en ello. Y esa es una muestra de que usted tiene fe y que está buscando aquello. ¿Cuántas cosas usted empezó pidiéndole a Dios a inicio del año y apenas por febrero iba y ya no las pidió? Eso habla de que usted no era fe, en realidad era una emoción, una ilusión tal vez lo que usted tenía, un deseo ferviente podría haber sido, pero no fe, porque la fe permanece, la fe no se quebranta por la dificultad de la fe, no se puede perder por cualquier cosa. Entonces algunas veces nosotros no hemos recibido porque lo que tenemos no es fe, y la fe no es una fe sólida. Algunas veces no tenemos fe o es poca la fe, y eso hace que nuestras peticiones no tengan respuesta. Y debemos de estar claros que en ese principio dice la palabra que sin fe es imposible que nosotros podamos ver los milagros de parte de Dios. Quiero concluir con otro principio de que todo creyente, todo cristiano debe conocer con respecto a la oración, es que los milagros o las peticiones que hacemos tienen un tiempo de parte de Dios. Usted puede saber o debe de saber de que Dios se mueve en su tiempo, no en el tiempo nuestro. Y aunque lo que usted esté pidiendo sea correcto, y a lo mejor aunque lo que usted esté pidiendo sea con fe, esa petición tiene un tiempo para que se cumpla. Yo no sé usted cuánto tiempo ha esperado lo que está pidiendo. Si lo está haciendo con fe, pues va a permanecer, no va a desistir, ahí va a estar orando, va a estar pidiendo. Pero debe de saber que hay principios espirituales que Dios ha establecido con respecto a la oración. Y es que dice la Biblia, todo debajo del cielo tiene su hora, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para pedir y hay tiempo para recibir lo que estamos pidiendo. No es que nosotros vamos a recibir lo que esperamos, lo que queremos inmediatamente. En algunas ocasiones así sucede. Dios lo hace inmediatamente. Yo he tenido respuestas en las que he visto minutos, segundos, y Dios ha respondido. Pero hay otras peticiones que han tenido mucho tiempo. Hay peticiones que han llevado años para que Dios las conteste. Hay peticiones que aún no las ha contestado el Señor. Hay peticiones que no las ha contestado porque tiene su tiempo. Tiene su tiempo para hacerla. Y tenemos como algunos ejemplos claros. Tenemos en San Juan capítulo 2, encontramos donde la Biblia dice que Jesús estaba en la fiesta de las bodas de Caná de Galilea y se les terminó el vino. Hubo una necesidad en esa fiesta y era de que el vino se había terminado. Inmediatamente la madre de Jesús va y le dice: Maestro, Jesús, o hijo, el vino se les acabó. Y Jesús responde y dice: Mujer, que tienes conmigo, mi hora aún no ha llegado. No puedo hacer algo fuera del tiempo establecido. En muchas ocasiones los discípulos mismos, dice la Biblia de que los hermanos de Jesús en una ocasión le dijeron: muéstrate a los judíos para que ellos te conozcan, revélate a ellos. Y Jesús les dice: no es mi tiempo todavía, no es mi tiempo. Su tiempo ya es, vayan ustedes, pero mi tiempo no es. Es decir, que Dios tiene su tiempo y Dios se mueve en su tiempo. Cuando encontramos en la Biblia el caso más emblemático, quizás, que fue el caso del amigo de Jesús, conocido como Lázaro. Dice la Biblia de que le mandan a decir a Jesús, eso está en San Juan capítulo 11, el que amas está enfermo. Tu amigo está enfermo. Ni siquiera le dicen Lázaro, porque era conocido de que Jesús amaba a Lázaro. Solo le mandan a decir:
Jesús, el que tú amas, está enfermo. Ya Jesús sabía de qué se trataba. Ellas sabían también que Jesús sabía eso. Jesús era muy amigo de ellos, de esa familia. Y note usted cómo esa petición no fue contestada inmediatamente. María y Marta, al mandar a decir a Jesús, ellos esperaban una respuesta instantánea, como todos nosotros. Todos nosotros esperamos que Dios responda en nuestra ayuda, pues pidiendo, ¿verdad? Y que Dios ya esté respondiéndonos. Esas son las peticiones por lo que nosotros anheláramos. Pero resulta de que las peticiones también tienen su tiempo. Y Jesús lo dice claramente. Jesús lo dice claramente de que no podemos nosotros esperar las cosas de la noche a la mañana. Y tenemos el ejemplo de que Jesús, cuando oye que Lázaro está enfermo, dice la Biblia que Jesús se queda 2 días más donde él estaba. Esto vino a probar incluso la fe de María y de Marta, porque Jesús se queda 2 días. Jesús estaba, la Biblia dice que estaba como a 15 estadios, aproximadamente de 3 kilómetros era la distancia donde estaba Lázaro a donde estaba Jesús. Una distancia relativamente muy cerca, muy corta, que creo que 3 kilómetros. Jesús caminando con la multitud, lo hubiese podido llegar, imaginémonos, en unas 2 horas, porque la multitud no le atrasaba mucho. No, porque 3 kilómetros lo puede recorrer en un tiempo más rápido. Pero Jesús no llega ni en 2 horas, ni en 3 horas. No llegó en 24 horas el Señor. No llegó en 40 horas. El Señor dejó que el tiempo pasara. Pasaron 48 horas y Jesús no aparece. Y vea cómo sucede esto. Jesús no llega y aparentemente Jesús se le fue de las manos. Para María y Marta, a Jesús se le fue la mano en cuanto a esto. Porque pudiendo haber venido por la distancia, por el amor que le tenía Lázaro, por la amistad que tenían con María y Marta, ellos esperaban que Jesús regresara, viniera pronto a su auxilio. Como usted y yo, que esperamos que Jesús, el que nos ama y el que amamos a nosotros, que Él responda pronto a nuestra vida. Pero resulta de que el Señor no llegó ni el primer día, ni el segundo día, ni el tercer día. Lázaro muere. Y aquel que tanto amaba a Lázaro no apareció. A Lázaro lo velaron. La gente viene desde lejos a ver a María, a consolar a María y a Marta. Jesús no viene ni a ver a Lázaro cuando está enfermo, no viene ni a consolar a María. Y Jesús aparece cuando ya Lázaro estaba muerto después de 4 días. Ahí tenemos un caso muy importante. Jesús no estaba ignorando lo que estaba pasando. Cuando los discípulos le dicen al Señor, Lázaro sanará, el Señor le dice claramente: Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Esto es lo que indica que Jesús estaba al control de las cosas. A Él no se le ha ido nada a las manos. Lo que sucede es que Él tiene su tiempo para obrar. Él llega a los 4 días y cuando llega encuentra la actitud típica de todo cristiano decepcionado de ese Dios. Cuando llega, una de ellas ni siquiera sale a recibirlo. Una de ellas se queda porque están muy enojadas, muy resentidas, muy tristes. Y hay resentimiento en Jesús. Eso es notable en la Escritura. Dice que le dice una de ellas, dice que la que sale en contra le dice: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Claramente estaba como diciéndole: Él murió porque tú no viniste. Si hubiera estado aquí, mi hermano no muere. La otra ni siquiera sale. Y Jesús le manda a decir: Marta, llama a la hermana que viniera. Ella viene y la misma reclama: si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y eso es lo que sucede en la vida de nosotros. Que como no entendemos que los principios espirituales en cuanto a la oración no los desconocemos,
pensamos que Dios no está al cuidado de nuestra vida, que Dios se ha ido de las manos nuestra situación. Pero no, Jesús tiene su tiempo para obrar. Jesús llegó en el momento preciso, Jesús llegó en el tiempo preciso. Jesús se estaba moviendo en su tiempo, no en el tiempo de María y de Marta. Y lo mismo sucede en nosotros. Hay cosas que no las ha hecho Dios porque todavía no es su tiempo. Pero si estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, si estamos orando con fe, esperemos el tiempo porque las cosas van a llegar. Pero recordemos que no habrá respuesta si oramos fuera de la voluntad de Dios. No habrá respuesta si oramos con dudas o incredulidades. Y no habrá respuesta si estamos nosotros esperando que Dios se mueva en nuestro tiempo. Pero si entendemos sus principios, nuestra vida cristiana será una vida más estable en los caminos del Señor. Si entendemos de que las dificultades son parte de nuestra vida y que no son quitadas por ser cristianos, y si entendemos también los principios con respecto a nuestras peticiones, vamos a poder ser cristianos que cuando vengan las dificultades, las pruebas de nuestra vida, no vamos a desistir, sino que vamos a permanecer firmes en los caminos del Señor. Quiero hacer una corta oración para que usted pueda orar conmigo en este momento. Padre de Dios, te pedimos, oh Dios, que tú ayudes a cada hermano y quizás ahora mismo está un poco triste, Padre Santo, porque no ha habido la respuesta que ha estado pidiendo, o porque está pasando diferentes dificultades, Señor. Él vino a tus caminos con una mentalidad equivocada, y quizás por eso, Señor, ahora esté triste, porque las dificultades lo están agobiando, porque pensó que no habría dificultades. Ayúdale a entender de que todo esto es parte de lo que tú has establecido en tu palabra. Padre glorioso, enséñale que es importante que nosotros también suframos algunos padecimientos por causa de tu santo evangelio. Enséñale también, oh Dios, que las peticiones tienen principios que deben de entenderse, que no es solamente de pedir, que hay que saber pedir, que hay que pedir con fe y hay que saber esperar el tiempo tuyo. Yo pido, Dios, que cualquiera que sea la situación que cada hermano esté pasando, hoy usted haya hablado a sus vidas a través de esta palabra y que usted fortalezca sus vidas y que ellos tengan los ánimos suficientes por la obra del Espíritu Santo para seguir firme en tus caminos maravillosos. Gracias, Señor. Que Dios nos bendiga. Ha sido un privilegio el poder llegar hasta la intimidad de sus hogares. Esperando que usted nos sintonice todos los días, lunes a esta misma hora, por este mismo medio de comunicación. Estuvo con ustedes el pastor Oscar Arriola. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima.